18 de noviembre. Platicábamos al inicio del programa que un día como hoy, hace 112 años, una gesta que venía con mucho tiempo atrás preparándose, sobre todo en el ámbito de lo ideológico, en el ámbito intelectual, no nada más de Puebla, de otros lugares de la República Mexicana, estalla, termina por comenzar, por dar esa chispa de estallido aquí en Puebla a partir de un movimiento protagonizado por la heroica familia Cerdán Alatriste. 112 años después, hoy converso con Máximo Cerdán. Máximo Cerdán es descendiente directo de la familia Cerdán, bisnieto de Aquiles Cerdán Alatriste. Máximo Cerdán es emprendedor, ingeniero de profesión, con máster en administración de negocios, egresado también del IPA de Escuela de Negocios, y entendería yo que es un hombre que tiene un profundo amor a México y un profundo amor al legado de la familia. Máximo, bienvenido, gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Juan Qué Carlos. gusto A sus órdenes. saludarte. Y además autor de esta obra, Ser hecho en México. Los Cerdán, una familia que hace historia. ¿Qué te motiva? ¿Qué te lleva a escribir este trabajo? Entendería en torno a la familia. Claro. Pues en primer lugar, el honrar el apellido, pues como bien lo dices, hace 112 años prácticamente mis bisabuelos dieron su vida por un ideal del bienestar común. Y pues en esa tesitura de honrar, hoy en día me siento responsable. Y mi responsabilidad hoy en día considero es compartir este contexto de lo que vivía una familia poblana y qué es lo que los echó para adelante, ¿no? A llegar a un punto en donde dieran su vida. ¿Qué es Ser hecho en México? Es una historia biográfica, decías hace un momento, una historia de contextos que nos llevará al terreno, a lo mejor incluso hasta de la nostalgia o del momento histórico. Es una novela, te preguntaría Claro. qué es, ¿no? Mira, realmente, como bien lo dices, es contexto y yo lo que hago es, en uno de los capítulos, transcribo un diálogo que existió entre mi abuela Isabel, que fue prácticamente como la nuera de Carmen Cerdán, porque, bueno, mi abuelo queda huérfano en ese evento, posterior queda huérfano de madre también, y Carmen Cerdán, que sobrevive a los sucesos, es quien se hace cargo de estos niños en ese entonces, uno de ellos mi abuelo. Cuando mi abuela se casa con mi abuelo, pues evidentemente las pláticas de familia en charlas de comida eran sobre esos eventos. Y Carmen, aunque era una mujer reservada, según lo cita mi abuela, pues había momentos en ese lapso de 12, 13 años que conviven, pues momentos en los cuales sí se exteriorizaba algún sentimiento de más. Y mi abuela se da la tarea de tomar nota de eso. Mi abuela hace 23 años me comparte esta historia. Mi abuela hoy no vive, pero pues me dejó a la tarea de poder poner esto y compartirlo. Entonces, en base a esos diálogos, yo desarrollo una historia un poco novela y más bien invito a una reflexión de lo que significa ser hecho en México, porque ser hecho en México significa ser mexicanos, ser poblanos, seres humanos, que estamos entregados realmente y pues sentirnos orgullosos de esos, más los poblanos, ¿no? Tenemos aquí pues mucha historia y yo creo que el Estado debería de potencializar esto y poder transmitirlo, ¿no? Máximo, ¿cuántos años tenía tu abuelo cuando justamente pierde a su padre en aquel evento del 18? Entendería más bien que Aquiles muere el 19, ¿verdad? El Aquiles muere a las 19, 2 de la mañana del día el 19. día 19 de noviembre. ¿Cuántos Sí, años tenía tu abuelo? 2 años. 2 años, Es decir, él en su momento no recordaría esos eventos, pero le toca crecer con esos por eventos. supuesto. Este evento del 18 que hoy se cumplen 112 años, pues claramente para el país, para la democracia que tenemos, pues es el inicio, es la chispa, es un gran avance, pero para la familia es una catástrofe, porque en ese mismo evento, el 18, fallece Máximo y el 19, como bien dices, fallece Aquiles y nuevamente se vuelven a quedar viudas Natalia, Ujú. que era la dueña de la casa, que bueno, ya era viuda,
Doña Carmen, su madre, Carmen la Triste, también era viuda, y en ese momento Filomena, mi bisabuela, igual queda viuda. Entonces vuelven a quedar mujeres y a sacar adelante la familia. Me imaginaría que los relatos que te platicaba tu abuelo, que a él sí ya le tocan vivir, de ese México que cursa muchos años todavía dentro de un proceso de revolución y de una transición política y de una efervescencia política Terrible. tremenda, algunos de esos sí ya los vive él. ¿Cómo fue para la familia Cerdán a la Triste, para los que sobreviven a los eventos del 18 de noviembre? ¿Cómo fue la vida después del 18 de noviembre de 1910? Muy pocos meses después, casi años, Carmen y Natalia, junto con su madre, se van a vivir a la Ciudad de México. Carmen y Natalia entran a trabajar. Ellos no recibieron ninguna condecoraciones. Bueno, al final del día, sí, cuando finalmente triunfa el maderismo, en ese sentido, ¿no? Pero económicamente no. Entonces, Carmen trabaja en el Museo del Chopo, por ejemplo, en la Ciudad de México, y Natalia trabaja en telégrafos, y pues así hasta que se retiran. ¿Cómo fue la vida? Pues una familia poblana que en ese momento ya vivía en la Ciudad de México, en donde mi abuelo, a partir de los 8 años, pues convive con su tía que se convierte en su madre prácticamente, ¿no? Y bueno, pues en el 38 fallece Natalia, que Natalia tenía 5 hijos, y en el 48 fallece Carmen, ¿no? Mi abuelo decide regresar a vivir a Puebla, y prácticamente pues aquí es donde hizo su vida, y de ahí descendemos, de Aquiles Cerdán del Valle. Te pregunto, Máximo Cerdán, ¿qué significa para ti ser hecho en México? Como ser humano, como persona, como profesionista, hoy como escritor, ¿qué significa para ti ser hecho en México? ¿Qué debiera significar para todos nosotros ser hecho en México? Mira, Juan Carlos, yo creo que hoy en día no necesitamos hacer cosas tan extremas como dar la vida, pero sí en el día a día, en lo que cada uno nos dediquemos, es hacer un poco más de lo que estamos acostumbrados a hacer. Y cuando logramos salir de esa zona de confort, seguramente en la suma de todos los esfuerzos será un mejor México. Entonces, ser hecho en México considero que es entender que tenemos un pasado, sea cual sea del cual venimos, y que lo que actuemos hoy en día va a representar el México que queremos para las siguientes generaciones. ¿Cómo debe ser ese México que queremos para las siguientes generaciones? Yo creo que no hay que detenerlos y hay que seguir pensando en el prójimo, ¿no? O sea, evidentemente uno tiene que estar bien, pero no se nos tiene que olvidar también el que está al lado, ¿no? Ser hecho en México, Los Cerdán, una familia que hace historia, editado además por Rúa, lo que ya también significa una garantía. Esta obra la estarás presentando la semana entrante. Sí, así es. El día 23 la vamos a presentar en el marco de la UAP. Quiero nada más recalcarte que también nos apoyó la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados también forma parte de este tema, de esta publicación. Y el día de hoy lo que hacemos es presentar la familia. Vamos a presentar a 112 años, hablaríamos a un siglo después, una fundación, Fundación Familia Cerdán. Es una fundación que enfocaremos a la educación. Consideramos que la educación es la solución real a los problemas que pueda tener cualquier nación. Le daremos seguimiento al trabajo de la Fundación y será un gusto leer la obra de Máximo Cerdán, Ser hecho en México, Los Cerdán, una familia que hace historia. Máximo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gusto saludarte. Buen día.